para comenzar, denme solamente un segundo, vamos a ver. Ok, ¿cómo funciona la combustión, no? Utilizamos nuestro combustible fósil, generalmente es gas natural, ¿no? En el conjunto del aire que tenemos en el ambiente, que es una mezcla de nitrógeno, oxígeno y muchos otros componentes, con una temperatura de ignición adecuada y una fuente de ignición adecuada, generamos una reacción de oxidación que conocemos como combustión, la cual nos genera luz y calor, es una reacción exotérmica, y el resto de nuestros productos de combustión, como pueden ver, son vapor de agua, nitrógeno y CO2. Esta es una combustión perfecta. La presencia de CO2, de dióxido de carbono, nos indica que nuestra combustión es perfecta. Entonces, pero pues tenemos el problema de que también el CO2 es un gas de efecto invernadero, ¿no? La combustión, aunque sea perfecta, pues no existe ningún dispositivo de mezcla perfecto, no existe ninguna combustión que sea perfecta. Entonces vamos a tener, aparte de nuestros productos de combustión, vamos a tener también productos que pueden ser indeseables o inesperados, como el monóxido del carbono, los óxidos de nitrógeno. Cuando no está bien carburado nuestro quemador, tenemos hidrocarburos parcial o totalmente sin consumir. Vamos a encontrar hollín y vamos a encontrar también, cuando el combustible es de mala calidad, vamos a encontrar también óxidos de azufre, ¿no? Entonces, conocer nuestras emisiones, conocer qué es lo que tenemos de emisiones en nuestros procesos, nos puede ayudar a saber si nuestro quemador está bien ajustado, si nuestro control está bien ajustado, si estamos cumpliendo, ¿cómo se llama? También nos va a permitir saber si estamos cumpliendo con los requerimientos de nuestro cliente, si estamos cumpliendo con los requerimientos de nuestro proceso, o simplemente es una forma también de detectar por qué tenemos errores en nuestro proceso, ¿no? Y pues también lo más importante, una de las cosas más importantes sobre emisiones es pues cumplir con la legislación local, ¿no? Entonces, como les platicaba, no existen dispositivos de mezcla perfecta, no existe combustión perfecta. Entonces, siempre vamos a tener un poquito de esto y un poquito de esto, en particular CO y NOx. Siempre vamos a tener el chiste y la tecnología que traemos en Thermal Solutions es mitigar estos productos indeseables, ¿no? Entonces, emisiones, ¿cómo se forman? El monóxido de carbono indica una combustión incompleta. Eh, Puede ser que suficiente aire de combustión para poder, ¿cómo se llama? Para poder mezclar todo nuestro combustible con aire, homogeneizarlo de la manera correcta y que se consuma. Puede ser que también nuestra relación de aire-combustible esté muy cercana a estequiométrico, y de vuelta, como no tenemos, como los quemadores los quemadores no son dispositivos de mezcla perfectos, pues muchas veces no alcanza a mezclarse el aire y el gas de manera homogénea. Y el tener estar muy cercano a relación estequiométrica nos aleja un poco más de esa homogeneidad, ¿no? Porque tenemos menos aire disponible para mezclar con el resto de nuestro combustible. Y el otro problema que tenemos, bueno, de vuelta, la primera parte de la generación de monóxido de carbono es básicamente por una combustión incompleta y por tener una mezcla no homogénea. Y la segunda razón por la cual tenemos monóxido de carbono es porque por alguna razón se nos está enfriando la flama. ¿Cuáles pueden ser estas razones? Que la flama esté impactando directamente con una superficie de menor temperatura, que la flama esté siendo atravesada por una corriente de aire de menor temperatura, como dice acá, flama en contacto con una pared fría, una corriente de aire secundaria que esté enfriando la flama, una abertura ahí que tengamos en nuestro horno, un pequeño aire de dilución que se esté en nuestra flama y que la esté enfriando, o básicamente una baja temperatura de la cámara de combustión. Aquí el detalle es que la generación de carbono es un paso previo antes de que se convierta en dióxido de carbono. Entonces, cuando no tenemos temperatura suficiente, el monóxido de carbono logra convertirse en dióxido de carbono, lo cual es indicador de buena combustión.
Como no tiene suficiente temperatura, la flama, entonces este monóxido de carbono nunca pasa a ser dióxido de carbono y se nos queda como una emisión, ¿no? Entonces, ¿cómo mitigamos los problemas que nos causa el cómo mitigamos las situaciones que pueden causar monóxido de carbono? La primera es la más simple, mantenimiento. Siempre tener bien carburados y bien calibrados nuestros quemadores nos va a permitir siempre tener la mezcla correcta en los parámetros correctos y con las presiones correctas. Si tenemos suficiente aire, suficiente combustible y a buena presión en un quemador que mezcle correctamente todos estos dos fluidos, es muy probable que bajemos nuestra expectativa de emisiones de CO. Como también mejorar la mezcla. Muchos de los dispositivos que tenemos ahorita de los quemadores de baja temperatura para, para aplicaciones de baja temperatura, donde tenemos, ¿cómo se llama? Digamos que una mejora en emisiones. Muchos de estos quemadores tienen dispositivos de premezcla. Lo que buscamos es con esto que la mezcla aire-combustible esté lo más homogénea posible y nos dé la oportunidad de que cada pequeña molécula de combustible tenga la facilidad o tenga disponible suficientes moléculas de aire para que pueda hacer combustión correcta, ¿no? Y obviamente si multiplicamos eso por por todo el fluido homogéneo, pues vamos a tener menos CO. Y para que las flamas no sean enfriadas, tenemos mangas de descarga, como por ejemplo en los quemadores Oven Pack. Es una de las características que siempre tenemos ahí que tomar en cuenta para elegir un Oven Pack. Siempre tenemos mangas de descarga, que como les comento es para proteger la flama, que tenga todavía buena temperatura, no se enfríe y pasemos de CO a CO2. Ahora, el nitrógeno funciona de una manera completamente diferente. El nitrógeno se genera, los óxidos de nitrógeno, perdón, los óxidos de nitrógeno se generan a causa de altas temperaturas. Hay tres mecanismos de creación de óxidos de nitrógeno dentro de la combustión, pero el que más coopera, el más poderoso, es el NOx térmico, que se debe a la presencia de nitrógeno a muy altas temperaturas, como 1500 grados centígrados, 2700 Fahrenheit, dispara ¿cómo se llama? La creación de NOx en nuestros procesos de combustión. Ahí las tecnologías que tenemos son un poquito más complicadas, no complicadas, son un poquito más, digamos, complejas, perdón, que tenemos combustión por etapas, recirculación de gases de escape, combustión sin flama visible y premezcla en combinación de exceso de aire. Voy a nada más rápidamente comentar premezcla en combinación de exceso de aire, sobre todo para bajas temperaturas, procesos de bajas temperaturas, cuando queremos tener menores emisiones de NOx. Una de las formas es enfriar la flama lo suficiente para que no para que no actives la creación de NOx térmico, pero no enfriarla tanto que se te dispare las emisiones de... Por ejemplo, ahí estamos hablando de alrededor de un 40% a un 50% de exceso de aire. Eso nos permite enfriar la flama y aparte cuando tenemos un poco más cuando tenemos exceso de aire, le damos la oportunidad a nuestro combustible de vuelta de buscar partículas de aire disponibles, tiene más partículas de aire disponibles y tiene la oportunidad de reaccionar más fácilmente. Entonces, estas son las tecnologías de reducción de emisiones que tenemos. Vamos a explicarlas rápidamente. En cuestión por etapas, básicamente lo que hacemos es, con un enfoque en el aire, metemos una flama primaria, ¿cómo se llama? Muy rica en combustible y con poco, ¿cómo se llama? Y con poco aire. Al no tener suficiente aire disponible, no se pueden crear, o bueno, se reduce mucho la creación de NOx. Y posteriormente, adelante de esta flama principal, metemos el aire que nos hace falta
El aire inyectado está lejos de la flama y se completa la combustión, pero al no estar concentrado todo en una sola flama y andarlo disipando y andar terminando la reacción en un área más grande, tenemos una flama de menor temperatura. Pensemos en un encendedor, ¿no? Un encendedor tiene una flama como la que tiene mi pulgar y el calor que esa flama emite, ¿cómo se llama? Corresponde al poder calorífico que tenga su combustible y el aire que tenga, reacciones de combustión pasando. Si estas reacciones de combustión las lograra yo expandir en un lugar más grande, en un área más grande, en un volumen más grande, se seguiría emitiendo calor y luz, ya no de una manera concentrada. Entonces, al no estar concentradas las reacciones de combustión, al estar en un espacio más grande, ¿cómo se llama? La temperatura de flama disminuye y eso evita que los NOx se generen. También ayuda el hecho de que como tenemos poco aire disponible, no hay suficiente nitrógeno y ni suficiente oxígeno. No hay suficiente nitrógeno para reaccionar, ni suficiente oxígeno para que nuestra flama y nuestra combustión primaria sea muy poderosa como para crear NOx. Y bueno, el segundo enfoque es lo mismo, pero con gas, donde iniciamos con una flama base, este círculo amarillo, una flama base rica en aire, muy, muy rica en aire, y como es muy rica en aire, la flama está enfriada por ese mismo exceso de aire que tenemos. Entonces, como la flama está enfriada, no vamos a tener no vamos a tener NOx porque logramos a activar el mecanismo del NOx térmico. Y ya después, más lejos, en un volumen más grande, lejos de la flama principal, completamos la gas que nos haga falta para completar la combustión. Entonces, de vuelta, como la reacción no está concentrada en una sola flama, sino que hay una flama primaria y otra área de donde se están creando las reacciones de combustión, la flama no está concentrada, las reacciones no están concentradas y tenemos una flama de menor temperatura. ¿Ok? Esta tecnología está limitada a altas temperaturas. ¿Por qué? Porque cuando estamos jugando con exceso de aire, tenemos la posibilidad de, si enfriamos demasiado la flama o si metemos demasiado exceso de aire, terminar creando mucho CO. Pero como esto lo hacemos a altas temperaturas, la cámara de combustión va a estar a una temperatura tan elevada a hacer que el CO, por más que se produzca, termine convirtiéndose en CO2. Entonces, por eso esta tecnología está limitada a alta temperatura. Eh, para explicarlo en palabras más simples, es una combustión dividida en reacciones de relación aire-combustible definidas. Una relación aire-combustible acá donde el combustible es mayor, una reacción de combustión acá donde el exceso de aire es mayor y lo que nos haga falta lo completamos al final, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, les pediría porfa que la pongan en el chat para cuando como vayan saliendo. Gracias. Combustión sin flama es muy parecido a combustión por etapas. De vuelta, tenemos ya nuestro horno arriba de temperatura de autoignición, que son arriba de 750 grados centígrados. Cuando tenemos temperatura de autoignición, nuestro horno completo, lo que es todo el gas y aire que le metamos, no va a necesitar de una chispa porque se va a encender, ¿no? Ya están arriba de su temperatura donde solito se prende, ¿no? Entonces, ya la reacción de combustión ya no ocurre dentro del quemador, sino la reacción de combustión ocurre dentro del horno. Y lo mismo que en el ejemplo anterior, cuando tenemos, cuando tenemos un espacio muy grande donde podemos distribuir todas nuestras reacciones de combustión, la reacción no se concentra en una flama,
sino se dispersa en todo el horno. Entonces ya no vemos una flama visible, solamente vemos la radiación que tiene todo el horno por estar caliente, ¿no? Y por eso se llama combustión sin flama, porque ya no tenemos una flama visible. Básicamente lo que el quemador está funcionando como un dispositivo de mezcla que solamente tira una mezcla homogénea de combustible y aire dentro del horno. Entonces, esa mezcla al entrar al horno no lo vemos, se prende y nada más podemos sentir la radiación que se están tirando las paredes, obviamente, que por el calor que absorbieron, y puede sentir el calor dentro del horno, ¿no? De relación aire-combustible para uso de gas butano, para combustible, para gas natural, esas, pues lo que necesitas para hacer tu relación estequiométrica o estar en 15% de exceso de aire, dependiendo de cuál es el, ¿cómo se llama? Poder calorífico que tiene cada uno ¿cómo se llama? De tus combustibles. No las tengo todas a la mano, sé que del gas a 10 sería cosa que checaras, te digo, cuál es el poder calorífico que trae el butano o tus diferentes combustóleos, y con eso puedes sacar la relación aire-combustible. ¿Vale? Ok, continuemos. La corrosión ocurre en un volumen más grande y sin estar concentrada, la temperatura de flama es menor. De vuelta, esto es para alta temperatura, 750 grados centígrados, 1400 grados Fahrenheit, pues es bastante alta temperatura. Tenemos que estar arriba de eso para que entremos en temperatura de autoignición. Cuando operamos en modo sin flama, no podemos ver la flama y no la podemos detectar con una fotocelda UV, así que debemos ahí checar qué otras tecnologías tenemos para la detección de flama. Aunque también recuerden que la NFPA nos dice que si ya estamos en temperatura de autoignición, ya no tenemos que estar supervisando la flama. Entonces, habrá que sopesar, dependiendo de nuestros sistemas de combustión, qué hacer antes y después de temperatura de autoignición. La combustión se extiende por todo el horno, no en el quemador. Y lo que les comentaba de premezcla en combinación con exceso de aire, que es una tecnología para reducir NOx, pero para aplicaciones de baja temperatura. El exceso de aire debe ser suficiente para bajar la temperatura de la flama por debajo del nivel de formación de NOx térmico. Pero también no podemos dejar que el exceso de aire sea tan grande como para robarte energía. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que estábamos viendo es que con un exceso de aire de 40-50% con un quemador como un Ovenpack LE, puedes estar debajo de las 20 partes por millón de NOx, corregido al 3% de oxígeno. Entonces, esa es la tecnología que tenemos para bajas temperaturas, aplicaciones de baja temperatura. Es básicamente buena premezcla en combinación de exceso de aire. De vuelta, lo que buscamos en la premezcla, tener una muy, muy buena premezcla, es homogeneidad en todo nuestro fluido y que siempre tengamos aire disponible para que nuestro combustible se queme. Entonces, combustión con exceso de aire para enfriar la flama. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos para bajas emisiones en alta temperatura? Tenemos quemadores como el Ecomax LE. El Ecomax LE es un quemador autorrecuperativo. Vamos a hablar más adelante de su papá, que es el Ecomax, pero básicamente es un quemador autorrecuperativo que tiene la capacidad de recuperar calor de la combustión que está dentro de nuestro horno, por un lado, y este en particular, el LE, no solamente tiene el modo de operación normal, sino tiene un modo de operación que se llama MENOX, al igual que el Chrome Shoulder Vic. Y MENOX básicamente es la forma en que Chrome Shoulder llama a la combustión sin flama. Entonces tienen un modo flameless estos dos quemadores, que es lo que nos permite estar en bajas emisiones. NOx de 25 a 100 partes por millón y el Vic 160 a 80 partes por millón. En modo con flama 160 y en modo sin flama 80. Entonces la tecnología es combustión sin flama para temperaturas superiores a los 850 grados centígrados.
Recuerden, MENOX es combustión sin flama. Otros equipos de bajas emisiones que tenemos son estos tres, el Furnox, Triox y el WHI, Wall Hogger Invisiflame. El Furnox, perdón, y el Triox funcionan con combustión por etapas. De hecho, el Furnox no se ve en esta imagen, pero dentro de su bloque se puede ver la salida principal de la flama primaria y dos agujeros donde se inyecta el aire que hace falta para terminar la combustión. El Triox lo hace de la misma manera, pero en lugar de tener un par de agujeros, lo hace con una válvula especial que va controlando las etapas del ingreso del aire. Con estas dos tecnologías tenemos procesos de hasta los 1500 grados centígrados con menos de 20 partes por millón, 30 partes por millón de NOx. O sea, entre estos dos tenemos muy poquitas emisiones y luego el tercero que igual tenemos menos de 20 partes por millón es el Invisiflame, que el Invisiflame lo que hace es combustión, un poco de combustión por etapa, pero también hace combustión por flama. Por eso se llama Invisiflame. Y lo mejor de estos tres, ¿cómo se llama? Nada más regresándome rápidamente. Estos, los Ecomax en particular, los quemadores autorrecuperativos, están un poquito limitados en capacidad. Al igual que el Chrome Shoulder en Vic, estos están más diseñados como para sistemas de múltiple quemador, ¿no? Si quieres 20 millones de BTUs de estos dos quemadores, no los vas a conseguir, a menos que pongas 15 quemadores de ellos, ¿no? Y tengas ya un sistema de control diseñado para ellos. En este caso, caso del Triox, que es el más grande, sí puedes tener altas capacidades con un solo equipo. Y estos otros dos quemadores están limitados a los 6, 5 millones de BTUs, tomando en cuenta que, pues, de todas maneras, sí es un orden de magnitud muy grande contra 378,000 BTUs, ¿no? Contra 2 millones, pues, sí es un orden de magnitud bastante grande, pero tenemos esas capacidades con los equipos de Hawk y de Eclipse. Para bajas temperaturas, aquí lo que se le está dando la preferencia es a la premezcla. Si pueden ver, no sé si se vea mi cursor, pero este cajón verde y este cajón plateado son dispositivos de premezcla para mejorar la mezcla aire-combustible y tener una mezcla más homogénea. Con este quemador Linox y Minox puedes tener procesos de 800 y 600 grados centígrados con menos de 15 partes por millón corregido al 3% y menos de 100 partes por millón en el caso de Linux para el CO. Y el Minox te puede dar menos de 30 partes por millón, ¿no? Entonces, si tienes procesos donde... Disculpen un segundo. Si tienes procesos, por ejemplo, donde sí, sobre todo en los alimentos, ¿no? Donde tienes, sí son muy importantes. Me pongo a pensar, por ejemplo, en un secador de leche en polvo. Si no pones un dispositivo que sea de ultra bajo NOx, te va a salir la leche amarilla, ¿no? Si no hay ciertas pinturas que reaccionan con los NOx, igual necesitas un ahorro de bajo NOx para que no te arruine la pintura. Entonces, estos pueden ser muy buenas opciones para esos tipos de procesos, que son procesos de baja temperatura, mucho exceso de aire y tenemos muy bajas emisiones, ¿no? Con diferentes potencias. Por ejemplo, con el Linux 2.7 millones de BTUs, con el Minox 40 millones de BTUs. Y con el Winox también tenemos las mismas prestaciones que con estos dos. La única diferencia es que estos son como para en ducto y el Winox es un tipo cañón que lo puedes montar pues casi directo, ¿no? a tu proceso. También tenemos variadas potencias, 12.5 millones de BTUs máximo,
y emisiones menos de 30 partes por millón de NOx. Entonces, estamos casi siempre en los quemadores de bajo NOx o de ultra bajo NOx, menos de 30 partes por millón. Aún así, siempre es importante que ustedes le pregunten a su cliente cuánto quieren. De repente me llegan solicitudes así de que no, pues lo quiero de bajo NOx. Para mí bajo NOx son 30, pero no sé cuántos sean bajos NOx para ti. Para ti son 300, 200, no lo sé. Necesitamos saber el número y la unidad, ¿no? Para decirte, oye, ¿sabes qué? Esto no es bajo NOx, tu proceso no lo requiere, te puedes quedar con un Tier 1, un RM, un Oven Pack, o de repente si nos llega, oye, ¿sabes qué? 30 partes por millón corregido. Pues vas a necesitar probablemente un Crossfire, que es también un quemador del tipo, ¿cómo se llama? Paraducto. Tienes 2.5 millones de BTUs por hora por pie, entonces como es modular, puedes subir la capacidad hasta donde te sea necesario, con tecnología de premezcla y muy bajos NOx o COs. Y en tipo cañón, el que les estaba platicando hace rato, el Oven Pack LE, mayores capacidades, hasta 40 millones de BTUs. Si lo utilizas tal y como está, puedes alcanzar NOx de 45 a 35 partes por millón. Pero si lo mejoras con posicionamiento paralelo, le quitas el varillaje interno y le pones una válvula que controle el aire y otra válvula que controle gas, lo unes con un tablero Slate con un módulo FARC, puedes llegar hasta de 40 a 25 partes por millón en, ¿cómo se llama? De NOx, ¿no? ¿Qué es lo bonito? Es un quemador, la verdad, muy fácil de implementar. Es un quemador tipo cañón y muchas veces, si lo configuras de esa manera, puedes traer ya los actuadores montados directamente sobre tu quemador, ¿no? Entonces eso te ahorra mucho trabajo. Otra opción que tenemos, lo puse en la parte de baja temperatura, pero la verdad este quemador es como que de media temperatura porque alcanza hasta 2000 Fahrenheit. Es el Kinetizer LE. Tienes muchas potencias, NOx de menos de 30 partes por millón con 20% de exceso de aire y 20 partes por millón con 30% de exceso de aire, ¿no? La tecnología que, igual que todos, mejorar la premezcla, por eso tiene este swirl en la parte de atrás. Y lo podemos ver en oxidadores térmicos, incineradores, calentadores de proceso y hornos. Esos son los quemadores que actualmente tenemos para bajas emisiones. No les diría que estos son los Tier 1, estos son como los Tier 2, son quemadores un poquito más especializados por lo mismo, porque son de bajas emisiones. Entonces, a diferencia de un TJ o de un Oven Pack 400 o de un RM, cotizar esto requiere de un poco más de información. Entonces, siempre es importante que cuando nos envíes información para un proceso donde requieres bajos NOx, sí es muy importante que nos aclares cuál es tu meta de emisiones, nos des tu temperatura de proceso y también si tienes la capacidad de darnos un diagrama de cómo tu cuál, y dónde son las partes críticas donde tú crees que puedes tener problemas, lo compartas cada vez que quieras hacer una valoración sobre alguna de estas soluciones de bajos NOx. No sé si haya preguntas. ¿No? Hasta el momento no, Rogelio, muchas Ok, gracias. ok, Oye, bueno. Rogelio, ¿en qué aplicaciones comúnmente ves esos de quemadores de bajas emisiones para poderlos aplicar? Pues es que las emisiones son todas las aplicaciones serían pues todas las que requieran bajos NOx. O sea, no hay una aplicación específica que vaya para esto, ¿no? O una aplicación específica que requiera de esto. Son diferentes productos o diferentes procesos que nos van pidiendo diferentes requerimientos y lo puedes poner tan simple como un RM o un Oven Pack o tan complejo como lo necesites, ¿no? Como estos tres que te estoy mostrando ahorita, un Linux, un Minox y un Winox. Aquí lo importante es, creo que pregúntenle cuáles son sus emisiones y si hay aplicaciones donde
bajas emisiones se puede volver imperativo, sí te diría que tal vez aplicaciones de alimentos, de secado de alimentos, sobre todo en esa parte de ahí del horno, de los hornos de secado de alimentos o todo lo que tenga que ver con comida, es muy probable que requiera bajos NOx. Es muy probable. De vuelta, casi cualquier aplicación puede, si estás localizado en medio de la ciudad, ¿no? Te van a requerir que tengas bajos NOx. Cualquier aplicación puede cumplirlo, pero una en específico que casi siempre lo requiera podría ser la industria alimenticia. ¿Vale? Ok, bueno, Gracias, vamos a Rogelio. continuar. Sí, vamos a continuar. Ahora, como les había comentado, ¿qué hacemos con el CO2, no? Ya sabemos cómo reducir CO, ya sabemos cómo reducir NOx, pero el CO2, ¿qué hacemos con él, no? O sea, el CO2 no es del todo malo. Es deseable ya que es indicador de una buena combustión. Cuando tienes full tu producción de CO2, es que estás en relación estequiométrica casi perfecta. Se está mezclando perfectamente el combustible y tienes temperatura de operación perfecta, ¿no? Todo es perfecto. Y aparte, la creación de CO2 siempre va de la mano con el uso de hidrocarburos, ¿no? Es parte de la molécula tener carbono. El detalle es que es un gas de efecto invernadero, ayuda al calentamiento global, ayuda a la acidificación de los océanos. Entonces, tenemos dos caminos para lidiar con el CO2. Un camino es reemplazar los hidrocarburos por, ¿cómo se llama? Por hidrógeno. Hidrógeno puro, solamente hidrógeno. El hidrógeno, cuando lo combinamos con nuestro aire, lo prendemos, tenemos igual una isotérmica como la tenemos con los hidrocarburos, solamente que en nuestra reacción exotérmica tenemos luz y calor y nuestros productos de combustión son vapor de agua y nitrógeno. Eso es todo, ¿no? O sea, se podría decir que es un producto de combustión con el que casi podemos interactuar y no debería haber ningún problema, ¿no? Ese es un camino, utilizar el hidrógeno como combustible. Muchos de los productos o casi toda la gama de productos de Honeywell en la parte de fuel delivery y en particular de la línea de Chrome Shoulder, todos están casi 100% hydrogen ready. Y de los quemadores, pues se tiene que ver aplicación con aplicación. Otra forma que tenemos de con el CO2 es, pues, si no lo puedo eliminar por completo actualmente, por lo menos ver una manera de reducirlo. ¿A qué nos vamos? Si reduzco el consumo de combustible por medio de la recuperación de calor, puedo incrementar la eficiencia de mi proceso. Nuestros procesos, nuestros hornos, los fluidos de la combustión hacen el trabajo de calentar nuestra carga, inevitablemente tienen que escapar por una chimenea. ¿A qué temperatura escapan? La temperatura de nuestro horno. Si tenemos nuestro horno a 2000 grados, los productos de la chimenea van a estar a 2000 grados. O sea, estamos perdiendo calor cada vez que los productos de combustión escapan por la chimenea. Pero eso hasta cierto punto es inevitable, ¿no? Porque es el flujo constante que debe tener el proceso. ¿Qué tal si ese calor que tenemos allá, que se nos está escapando de la chimenea, lo recapturamos, lo metemos de vuelta en nuestro proceso para que sea un calor útil? Y ese calor útil que estamos recuperando de la chimenea se convierte en ahorro, ¿no? Ese calor útil que generalmente dejaríamos ir, lo recuperamos y es un ahorro para nosotros. Y el hecho de que ya no tengamos que utilizar más combustible o corrección, el hecho de que por meter ese calor a nuestro proceso, ese calor que generalmente dejaríamos escapar, meterlo a su proceso hace que yo reduzca mi consumo de combustible. Al reducir mi consumo de
ahorro dinero, y como tampoco estoy consumiendo combustible, no genero CO2, ¿no? O por lo menos eso que me ahorré de combustible de producir en CO2. Entonces, esa es la manera en la que el ahorro del combustible se vuelve sustentable, ¿no? Cada vez que yo dejo de usar, ¿cómo se llama? Combustibles fósiles, yo estoy dejando de emitir CO2, y una de las maneras de dejar combustibles fósiles es aumentando la eficiencia de mi proceso. ¿Cómo lo hacemos? Para esto, como les decía, tenemos en los caminos de combustión con hidrógeno y la eficiencia energética. Ahora podemos recuperar calor por medio de intercambiadores de calor, ¿no? Es el método más directo que hay, es lo más simple, lo más sencillo. Metemos nuestros productos de combustión a un vessel, a una cámara que del otro lado va a traer aire frío y lo va a precalentar, y yo ya lo voy a meter. Si precaliento el aire, pues ya no tengo que gastar energía en llevar ese aire de cierta de inicial a mi temperatura de proceso, ¿no? Entonces, podemos precalentar el mismo proceso, podemos precalentar otro proceso, o podemos precalentar nuestro aire de combustión, como les había platicado ahorita. Denme un segundito nada más. Bueno, históricamente, bueno, esos son con intercambiadores de calor. El detalle muchas veces con los intercambiadores de calor es que requieren mantenimiento, y también en la hora de instalación vamos a requerir mucho tuberías aisladas que puedan llevar los productos de combustión calientes a un intercambiador de calor, ¿no? Entonces son tuberías que van a estar chonchas, van a estar grandes, tienen que estar aisladas para que tampoco irradien hacia el resto de tu planta. Entonces, pues un intercambiador, aunque es una buena opción, se puede volver un poco complicado, ¿no? Tenemos otra opción, que es la que les estoy mostrando ahorita, que son los quemadores autorrecuperativos. En lugar de tener un armatoste enorme, un recuperador de calor central, que me va a recuperar el calor de todo el proceso, vamos a poner recuperadores chiquitos dentro de cada quemador. Esos recuperadores van a precalentar el aire de combustión para cada vez que nosotros necesitamos meter el aire, ya no necesitemos tanto calor para pasarlo de X temperatura a Y temperatura, ¿no? Esto generalmente lo hacíamos. Los quemadores autorrecuperativos funcionaban muy bien, históricamente han funcionado muy bien con tubos radiantes. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza del tubo radiante permite que la combustión se quede confinada. Entonces, si tú empiezas, ¿no? Por acá, metes gas, metes aire, lo metes a través de todo este tubo, que este es el intercambiador, lo disparas en este punto y creas una flama de alta velocidad. Esa flama y los productos de combustión van a seguir atravesando todo el quemador, luego se van a ir por la sección entre los cerámicos y el tubo radiante, y también van a rodear el recuperador, de tal manera que cuando salgan por la chimenea, te van a calentar el recuperador. Y eso funciona muy bien con tubos radiantes, porque de vuelta el tubo radiante está cerrado, ¿no? Tenemos tubos radiantes abiertos que son tecnología de los 60, 70, 80. Si ustedes ven un tubo radiante abierto allá afuera, díganles, oye, ¿qué no lo cambias por cerrado, no? Esta es una de las formas más simples y más fáciles de generar eficiencia energética. Cambiar un tubo, un proceso, por ejemplo, de un horno de galvanizado, que tenga tubos radiantes abiertos y que vayan a un recuperador central, les apuesto que va a salir mejor, ¿cómo se llama? Van a tener mejor eficiencia energética con tubos, con quemadores autorrecuperativos, que con el intercambiador central, ¿no? Y hay muchas personas hay muchos procesos que ni siquiera tienen los tubos radiantes a un intercambiador central, los tienen directo a la chimenea.
Si cambias a quemadores autorrecuperativos, pasas de 50 a un 70% de eficiencia, 33% de consumo de combustible, de ahorros en consumo de combustible, ¿no? Y ahora esto no solamente lo podemos hacer en tubos radiales, también lo podemos hacer en cámaras de combustión abiertas. Ahorita les voy a mostrar cómo. Ahora existen tecnologías que, como les digo, en un solo quemador pueden sumar capacidades de calentamiento directo e indirecto. Directo me refiero a la flama directamente sobre la carga, indirecto es a través de tubo radiante o con un medio intermediario, que también funcionan con recuperación de calor y que funcionan con combustión por etapas. Esa solución actualmente que tenemos en Honeywell es el EcoMax, es la solución para tratamientos térmicos con ahorro de energía. El EcoMax puede funcionar en calentamiento directo, indirecto, que es como con este tubo radiante. Este es un SER, pero si lo reemplazas por un EcoMax, funcionan igual en la parte. Pero la belleza del EcoMax es que funcionan con calentamiento directo. Por ejemplo, generalmente nosotros cuando tenemos calentamiento directo, nuestros gases de escape es igual a la temperatura de nuestro horno, ¿no? Y cuando tenemos calentamiento por tubo radiante o calentamiento indirecto, los gases de escape están 150 grados los gases de escape están 150 grados abajo que los gases perdón, nuestro horno está 150 grados abajo que los gases de escape dentro del tubo radiante, porque pues, el tubo es el que se pone al rojo vivo y radia toda la energía hacia la carga. Entonces la carga está levemente con una temperatura menor. Entonces, por ejemplo, generalmente cuando no tenemos precalentamiento, en nuestro caso, un quemador recuperativo tendría un 60% de calentamiento relativo. Con gases de salida a 1000 grados centígrados nos pueden dar hasta 33% de ahorros de combustible. Y el precalentamiento en procesos se puede lograr en procesos arriba de 650 grados centígrados. ¿Cómo sabemos que podemos ahorrar tanta energía? Por ejemplo, un quemador a 1000 grados centígrados tenemos una eficiencia promedio del proceso en 50%, ¿no? Que la eficiencia del proceso sea 50%. Yo le meto X cantidad de combustible, de aire que me tiene que liberar calor. Bueno, la mitad de eso, el 50%, se va a perder por las chimeneas y el 50% se va a ir a la carga. Eso significa, ¿no? Ahora, con un quemador autorrecuperativo con recuperador cerámico, tenemos una eficiencia del 75%. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora lo que se me va a ir a la chimenea es 25% del calor y lo que se me va a ir a la carga va a ser 75%. ¿Por qué lo logra de esa manera? Porque lo que está haciendo es en el proceso original, que era 50-50, darle al 50% que se va a la chimenea y meterlo a mi proceso con quemadores autorrecuperativos. A 1000 grados tiene 50% de eficiencia. Nuestro quemador por ejemplo, con recuperador cerámico, tenemos una eficiencia que puede rondar entre el 65 y 75%. Utilizando esta fórmula que tenemos acá, 1 menos la eficiencia del proceso 1 entre la eficiencia del proceso 2, tenemos 33% de ahorro en nuestro combustible. Obviamente, estas eficiencias son teóricas, pero si hacemos un buen análisis de nuestro proceso tal y como está y un análisis de nuestro proceso a cómo podría estar con quemadores, nosotros podemos ayudarles a estimar cuáles serían los ahorros si cambiaran a quemadores autorrecuperativos. La implementación de quemadores EcoMax comienza a ser rentable cuando tenemos temperaturas de gases de salida de 600 grados centígrados. Mayor temperatura de gases de salida o de escape significa que puedes recuperar más y tener más ahorro, ¿no? Bueno,
¿Qué tanto ahorro de energía? En este caso que tuvimos cuando cambiaron, originalmente estos quemadores eran de tubo radiante abierto eran viejísimos y se cambiaron todos por SER, ni siquiera por Ecomax, por SER, que son autorrecuperativos, pero para tubo radiante, ¿no? Nada más por cambiarlo autorrecuperativo de tubo radiante, tuvimos 29.9% de reducción de consumo de combustible, 30% teórico. Producción del horno se incrementó en 18.3%. Se hizo la implementación de todo esto en menos de 15 días y se redujo anualmente la emisión de 980 toneladas de CO2, ¿no? Entonces les digo que por eso está todo relacionado. Reduces consumo de combustible, ahorras lana y aún así puedes alcanzar tus metas de sustentabilidad, ¿no? Esta era la conversión de cuál era la señal de control del consumo de gas natural de proceso antes y este era después. Vieron una reducción de 30% en el consumo de combustible. Ahora, aquí la belleza del Ecomax es cómo puedo yo redirigir esos productos de combustión en una cámara abierta, ¿no? Cuando te un tubo radiante es bien fácil porque todo se queda confinado dentro del tubo radiante, pero cuando tenemos una cámara abierta, ¿cómo le hago? Los ingenieros de Chrome Shoulder lo hicieron juntando el quemador con un eyector. Lo que hace este eyector es que crea una zona de baja presión entre el operador y el aislamiento del horno, crea una zona de baja presión ahí y jala productos de combustión en el horno, los jala al cuerpo del quemador, logrando absorber, jalar todos esos gases de combustión calientes que en lugar de que se vayan por la chimenea principal, se van a ir por el espacio que haya entre el recuperador y el aislamiento. Se los podría seguir explicando, pero mejor les dejo este video. Están viendo, le ponen su tren de válvulas de gas, su eyector. Perdón. Entonces aquí podemos ver que ya tenía su tren de válvulas de gas. Estos dos trenes de válvulas son de aire y una parte va conectada obviamente al quemador porque necesita su suministro de aire y la otra parte va conectada al eyector. Este eyector, cuando se le introduzca aire en esta T que está conectada, les digo, al espacio del intercambiador contra el horno, que aquí no se ve el horno, pero sería este espacio, está conectada a esta T y crea una zona de baja presión. Principio de Bernoulli, tú le metes presión acá, sale por acá con mucha velocidad, pero aquí te genera baja presión, ¿no? Entonces, tú haces tu combustión y el eyector hace que todo esto vuelva a entrar y atraviese el recuperador de calor. Por eso tiene esta forma y en particular este cerámico ribeteado es uno de los que tiene mayor eficiencia. ¿Qué más les puedo comentar? Bueno, como les decía, formas de ahorrar combustible, de ahorrar combustible, de bajar nuestras emisiones. Como les había comentado ahorita, una de ellas es mejor combustión, mejores equipos de combustión, que es lo que acabamos de ver con Ecomax y SER, y con todos los demás equipos que vimos, pero también tenemos la posibilidad de, oye, ahorrar más si tenemos controles más cerrados, más precisos, más rápidos y mejores. Si podemos mejorar la eficiencia energética por medio de intercambiadores de calor, o ya sea centrales o con tecnología que ya lo integre dentro de los quemadores. También podemos ahorrar y de vuelta el ahorro significa cumplir con nuestras metas y acciones. Nosotros podemos ahorrar mucho dinero con y mucho esfuerzo, perdón,
con tecnologías que nos permitan predecir y analizar en tiempo real la situación de nuestros procesos. Y para eso tenemos también la digitalización y monitoreo en tiempo real. Thermal IQ puede hacer eso por ustedes. Puede dar señales de control, les puede dar señales de intensidad de flama, les puede dar señales de diferentes partes de su proceso que ustedes pueden monitorar en tiempo real y todavía con toda la inteligencia de datos que se genere, ustedes pueden generar inteligencia accionable, ¿no? Oye, ¿por qué hemos visto que en las últimas 3 semanas la presión del combustible ha subido mucho o ha subido, ¿no? 2, 3 pulgadas de columna de agua. Eso te permite decir, oye, esto no está bien, esto no era parte de nuestro proceso, hay que investigar por qué está pasando esto, corregir la acción antes de que te cueste más dinero, ¿no? Y esas son las tecnologías probadas, eso es todo lo que ya hemos hecho y lo que nos ha funcionado hasta ahorita, pero pues está del otro lado las tecnologías que no han sido probadas, las tecnologías que todavía estamos desarrollando y que en conjunto, tanto Honeywell como con los clientes de Honeywell, juntos podemos desarrollar, ¿no? Como son las tecnologías con mezclas de bajo carbono, lo que platicábamos de combustión con hidrógeno, o soluciones flexibles, que es el calentamiento híbrido, donde eh, hacemos parte del calentamiento con combustibles fósiles y la otra parte del calentamiento con electricidad, la cual puede venir de fuentes de energía renovables. Llegar a tus metas de sustentabilidad, que flexibilizas tus productos, donde si algún día tu combustible fósil termina siendo más caro que la electricidad, puedas depender de esa fuente de energía, o si algún día la electricidad sale más cara que tu combustible fósil, puedas irte del otro lado y depender más otra, dependiendo de disponibilidad, precio, diferentes factores, ¿no? Entonces, como les decía, estos son los diferentes caminos a la sustentabilidad. Monitoreo a tiempo real, servicios de calibración, ajuste, nos pueden dar 5 o 10% de mejora en nuestra eficiencia. Mejores controles y, como les decía también, mezclas de bajo carbono y calentamiento híbrido. No sé si tengan alguna pregunta o algo que compartir. Ese es el fin de la presentación. Muchas gracias. Gracias, Rogelio. Pues se queda abierta la sección de dudas para todos aquellos que están en nuestro webinar, a ver si alguien tiene alguna duda. Vamos a esperar unos minutitos. Ok. ¿Alguno de nuestros asistentes tiene alguna duda? Pues aparentemente no hay ninguna duda, Rogelio. Había una, pero me parece que sí la contestaste sobre la relación aire-combustible para uso Sí, de gas butano. eso de vuelta hay que checar nada más cuál es el poder calorífico por pie cúbico y te da la relación aire-combustible eso. ¿Vale? Nos dice José Sánchez, realmente por el momento no tuve duda. De hecho, el video representativo que nos mostraste me enseñó de una manera más gráfica cómo es el proceso. Ok. Qué bueno. Sí, es un video bastante ilustrativo y se llama ver cómo funciona. Es a veces un poquito esotérico ver cómo funciona un quemador, pero en el caso de Ecomax hicieron esta animación, la verdad está explica muy bien cómo funciona el quemador. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí Ulises Rivera nos dice, ¿para hornos de fundición aplican los quemadores Ecomax? Lo más importante, yo creo que
Yo creo que Perdón, lo más nos menciona, fundición de aluminio. que es fundición de aluminio. Lo más importante acá son los siguientes factores. Primero, que el proceso sea más o menos limpio, ¿sabes? Por ejemplo, hay por ahí, si es negativa, no habría soaking. Por ejemplo, en el caso de, te decía, para ahorros de función aplica los quemadores Ecomax, el proceso tiene que ser más o menos limpio porque pasa entre los fluidos, pasan entre ese espacio que vamos a dejar entre el muro del horno, el aislamiento del horno y el recuperador de calor. Entonces, si tienes por ahí un proceso que tenga eh, sustancias que se puedan volatilizar y luego con una pérdida de temperatura muy leve se puedan solidificar, por ejemplo, como molibdeno, que se convierte en gas y cuando pasa por el intercambiador se enfría y se va acumulando. Entonces tendríamos que checar para tu aplicación si aplica. Y te digo, una de las cosas que sí es importante saber es que el proceso esté más o menos limpio por esa misma razón de que no podemos dejar que se atore, que tapen el hoyito, digamos, por donde va a pasar los productos de combustión. A mí lo que me gusta verdaderamente acerca del Ecomax, lo que me gusta hacer con los Ecomax es cada vez que alguien tiene una aplicación, les pediría que llenen junto con Dominion, obviamente que sería con quien manejarían la relación ahí comercial, supongo. En formato de ingeniería de aplicaciones, es un formato donde nos explican ustedes cuál es su aplicación, pedimos ciertas preguntas, ciertos detalles, temperaturas, capacidades, y sobre eso nosotros podemos determinar cuál es el quemador que aplica para tu necesidad. Eh, si nos mandas esa información, te podríamos decir a ciencia cierta y con toda seguridad si aplica o no aplica para tu proceso. ¿Vale? Si gustas, Ulises, nos puedes dejar tu teléfono de contacto para que uno de nuestros asesores se comunique contigo y proporciones esa información que te solicitó el ingeniero para poder ayudarte y darte una solución más completa. Vamos a ver. También hay otra de Martín Maldonado Chacón, que dice, en el interior de una cámara de un horno, la presión interna debe ser siempre ligeramente positiva. Si es negativa, ¿no habría soaking? No sé si eso es una pregunta o afirmación. Pues no sé si entre en cualquiera de los rubros, si es afirmación o pregunta. O sea, no sé si es pregunta o afirmación, pero Sí, lo tomé como si es afirmación. Entonces, lo tomo como una afirmación. Nada más déjame checar. Tenía yo por aquí unos ejemplos de aplicación. Estoy buscando sobre el Ecomax. Dame un segundito a ver si los encuentro. Martín nos dice que habla de una presión negativa en quemador. Hablo de una presión negativa en el quemador. Te habías pasmado un poquito, pero ya estás Sí, de sí, sí. vuelta. La verdad es que no entiendo. Hablo de una presión negativa en el quemador. Íngale. No lo comprendo completamente, la verdad. No, no dije presión negativa, dije baja presión. Baja presión, lo que hace el eyector es crea una zona de baja presión que jala los productos de combustión de adentro del horno, adentro del quemador, los conduce y luego los saca por la chimenea. No era presión negativa, era una zona de baja presión. El video que vimos hace ratito y, o sea, básicamente le metes aire al eyector y donde le metes aire al eyector crea de vuelta alta velocidad a la salida del eyector
Eso crea una zona de baja presión, que es la que jala los productos de combustión de adentro del horno. ¿Vale? Ok, gracias. Okay, no sé si tengan alguna otra pregunta o la dejamos ahí. Este es un hable ahora o calle para siempre. Exactamente. Pues aparentemente ya no hay más dudas. Ok, perfecto, pues cualquier cosa ahí andamos. Si tienen alguna duda, pues pueden contactarse conmigo por medio de Dominion y estamos platicando. Que tengan buen día. Muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos el próximo miércoles en el próximo Dominion School. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.